Muy buenas tardes a todos, soy Andrea, la seña de sociales, y quiero compartir este ratito con ustedes para complementar el material que les envié por el blog, que les envié las semanas pasadas y que les voy a seguir enviando en toda la cuarentena. Este va a ser un espacio para que podamos compartir algunas de las ideas de ese material. Espero que estén muy, pero muy bien, tanto ustedes como su familia. Les mando un beso enorme y cualquier duda pueden consultármela a través del mail. Y si es una duda que sirva para todos, la podemos responder también en el próximo video. Vayamos al tema. 25 de mayo de 1810, Revolución de Mayo. Algo importantísimo para nuestro país. Por primera vez formábamos nuestro propio gobierno. La primera junta. Después de aquella gloriosa semana de mayo, de idas y venidas, de discusiones, recordarán ustedes que no fue fácil, nos pudimos poner de acuerdo y tener nuestro primer gobierno patrio. No somos libres, no somos independientes, todavía dependemos de España, pero no es menor, es un paso hacia nuestro proceso de independencia. Tener nuestro gobierno. Recuerden que esto sucede porque en España Napoleón Bonaparte, había tomado el territorio español y había sacado del trono al rey Fernando VII. Puso en su lugar a su hermano, José Bonaparte. Entonces, si nosotros no teníamos rey que nos gobernara, bueno, entonces nos gobernamos por nosotros mismos. Ese fue el razonamiento de nuestros revolucionarios por la independencia. Estas medidas se tomaron acá en Buenos Aires. No significa que las provincias no estuviesen de acuerdo. Sí, también querían nuestro propio gobierno, nuestra independencia, nuestra libertad, pero también querían formar parte de las decisiones y de los gobiernos, porque Buenos Aires no es el virreinato. Forma parte junto a las demás provincias. Ante la disconformidad de las provincias se las invitó a participar. Cada una envió representantes a Buenos Aires y formaron parte del gobierno, y es así como organizamos uno nuevo, llamado Junta Grande. Pero como dice bien la palabra, Junta Grande, mucha gente, las decisiones son difíciles. Y como estábamos en un proceso de lucha, en las guerras por la independencia, teníamos que tomar decisiones muy rápidas y si discutimos entre muchos, esto es difícil. Por lo tanto, se decidió que el nuevo gobierno fuera un triunvirato, 3 personas al cargo del gobierno. La función del triunvirato era convocar a un congreso para declarar la independencia. Y el primer triunvirato tardaba un poquito en tomar estas decisiones, por lo tanto se decidió reemplazarlo por el segundo triunvirato, que en 1812 asume. Ustedes verán, si miran bien los nombres, hay uno repetido, porque en realidad se reemplazaron 2 personas. Juan José Pasos continuó en el triunvirato. Este segundo triunvirato acepta convocar a un congreso, convoca a la asamblea del año 13, específicamente porque fue en el año 1813. ¿Cuál era el objetivo de esta asamblea? Formada por, a ver si ahí la ven mejor, ahí está, formada por los representantes de todas las provincias, declarar la independencia y dictar la Constitución. La Constitución es para organizar al país y determinar la forma de gobierno que deseamos tener. Ninguno de estos 2 objetivos se logró y no podemos decir por eso que no funcionó esta asamblea. Si bien no se lograron estos objetivos, sí se tomaron medidas fundamentales para nuestro país y para nuestro futuro. Alguna de ellas, tal vez recuerden, la libertad de vientres. Nosotros ya lo trabajamos en forma independiente, pero para que recuerden la libertad de vientres, tuvimos nuestra escarapela, tuvimos nuestro primer himno,
Se determinó que no había más títulos de nobleza en nuestro país, se prohibió la tortura a los presos, se prohibió el trabajo obligado a los originarios de nuestras tierras, un montón de medidas muy importantes. Pero ¿qué sucede? El rey de España queda libre, vuelve al trono y nosotros necesitamos decisiones rápidas porque el rey envió tropas a distintas colonias suyas ya en este proceso de independencia y las volvió a recuperar. Nosotros necesitamos tener un gobierno en una sola persona para tomar decisiones rápidas. Se determina reemplazar al triunvirato por el directorio, un director supremo que duraría 2 años en su cargo. Les presento a algunos de nuestros directores: Posadas, Alvear, Álvarez Thomas, Juan Martín de Pueyrredón, y luego tendríamos también a Rondó más adelante, que ya lo vamos a ver. En 1815, siendo Ignacio Álvarez Thomas, se disuelve la asamblea del año 13, esa misma asamblea ya no se llamaba asamblea del año 13, pero sería como nuestro congreso, y se convoca a un nuevo congreso en Tucumán. ¿Cuál es el objetivo? Elegir un nuevo director, declarar la independencia y dictar la Constitución como era en aquella asamblea del año 13. ¿Se logra? Se logra declarar la independencia y un 9 de julio de 1816 somos al fin libres e independientes de España. La Constitución todavía no se pusieron de acuerdo. Algunos querían monarquía, otros querían república, discutieron y dejaron esa decisión para más adelante. En 1819, sí, logramos tener una Constitución nacional, pero está basada en un modelo centralista. ¿Qué significa esto? Que hay un gobierno central que toma todas las decisiones, decide quiénes van a ser los gobernadores en cada provincia, administra la parte económica, la parte de los recursos, tiene un único ejército, y esto obviamente a las provincias no les gustó, en especial a Santa Fe y Entre Ríos, que eran las más fuertes en ese momento. Se enfrentan en la batalla de Cepeda a Rondó, que estaba como director supremo en ese momento, y lo vencen. Por lo tanto, se disuelve ese congreso y se suspende la Constitución. Nuevamente estamos sin Constitución, que significa sin poder organizarnos. Y comienza una etapa muy difícil en nuestro territorio. La etapa de unitarios y federales, que ustedes seguramente han estudiado el año pasado. Recordémosla rápidamente para tener todas las ideas frescas. Por un lado, los federales, que pretendían la autonomía de cada provincia. Esto significa que las provincias eligen a su gobernador, eligen a sus representantes, que cada provincia maneja todo el tema económico, y las fuerzas militares también pueden ser provinciales, sin desconocer a la autoridad mayor, que es la autoridad nacional. Pero a la vez cada provincia es autónoma, como es en este momento nuestro país. Por el otro lado teníamos el gobierno centralista, que decían los unitarios, donde el gobierno elige a los gobernadores, maneja los asuntos económicos y el ejército es nacional únicamente. Piensen que el gobierno central unitario a Buenos Aires le convenía porque tiene el puerto y la aduana, grandes ganancias. A las provincias no. Empieza toda una etapa en nuestro país de grandes discusiones, grandes peleas y grandes enfrentamientos hasta armados entre los que tenían una idea unitaria y una idea federal. Desde 1820 a 1826
no vamos a lograr tener otra constitución, seguimos con un país totalmente dividido. Y no se ilusionen, no significa que en 1826 lo logremos. Tendremos que esperar un poquito a esa fecha. En 1820 las provincias se gobiernan por sí mismas. Si bien se gobiernan por sí mismas, necesitan unas de las otras. Por eso hay gran cantidad de tratados y acuerdos por cuestiones de límites, por cuestiones económicas, por cuestiones también de defensa. En 1825 se dicta una ley fundamental que sería menor que lo que es una constitución, pero por lo menos es una ley máxima en nuestro territorio que determina que las provincias sí van a ser autónomas y el gobierno nacional provisorio, que significa no es el definitivo, sería el gobernador de Buenos Aires. Podemos ilusionarnos en este momento de que comienza algo así como una unidad de nuestro país. En 1826 vamos a enfrentarnos a Brasil, una guerra con Brasil. Siempre los hechos armados implican muerte, implican muchas personas dejando la vida por nuestro país, así que es muy importante siempre que hablamos de luchas, de guerras, de batallas, tener esto en cuenta. ¿Cuál era el tema? La banda oriental, porque Brasil se independizó y tomó como suya, como parte de su territorio, la banda oriental. Y nosotros la reclamamos. Fue necesario en ese momento, en un estado de guerra, nombrar una autoridad definitiva. Por lo tanto, se estableció una presidencia primero. Obviamente se convocó un congreso, se realizó una constitución, la constitución del 26, se dictó esta constitución y se determinó un presidente, un poder, el poder en una persona que obviamente no estaba solo, acompañado de distintas personas, pero esta constitución es unitaria. Este pero es importante. Esta constitución es de carácter unitario y ustedes piensen que la ley fundamental hablaba de provincias autónomas. Las provincias no iban a estar contentas con esta decisión. Nuestro primer presidente, Bernardino Rivadavia, presidente unitario, al cargo de nuestro país, al frente de las decisiones en un momento de guerra. Quedémonos hasta ahí porque este tema merece un capítulo aparte y ser tratado en forma más amplia. Muchas gracias a todos, los veo prontito.